presentación del libro El Hombre Nuevo, Manual de Teología del Laicado, de la autoría de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y gran canciller de la Universidad Católica del Táchira. El autor de esta obra es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello, bachiller universitario pontificio en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Es autor de más de 25 publicaciones de carácter científico. La que hoy se presenta es el fruto de la reflexión teológica de este hombre que ha dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios y que coincidencialmente, en un día como hoy, pero hace 32 años, fue consagrado obispo de la Iglesia. El programa que rige el acto es el siguiente. Primero, Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se agradece a los presentes ponerse de pie. Segundo, presentación de la obra El Hombre Nuevo, Manual de Teología del Laicado, a cargo del doctor Javier Yonécura Chimizu, presbítero rector de la Universidad Católica del Táchira. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis de San Cristóbal y gran canciller de nuestra Universidad Católica del Táchira. Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal.
distinguidas autoridades de nuestra universidad, autoridades académicas invitadas, señoras y señores. Con el título El hombre nuevo, Manual de Teología del Laicado, llega a nosotros la más reciente obra de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y gran canciller de la Universidad Católica del Táchira, quien en esta oportunidad sorprende a los lectores al arriesgarse a estudiar el tema de la vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo desde la perspectiva del hombre nuevo. Una obra que se agrega no solo a la lista de los 25 libros publicados por el autor, sino a la edición semanal de sus predicaciones y reflexiones. Sin duda alguna, el manual tiene su fuente nutricia en el hecho que combina conocimiento y experiencia. Un conocimiento marcado por el estudio sistemático del magisterio de la Iglesia, enriquecido por el copioso número de autores que se distinguen por su perfil investigativo y una experiencia de más de 32 años de desvelos y esperanzas de un buen pastor que ha ido encarnándose en el pueblo del Dios del cual es servidor y testigo. La obra está dedicada a Mariano Moronta y Teresa Rodríguez, padres del autor, y a los laicos, testigos de la fe. Está compuesto por 630 páginas distribuidas en 17 capítulos, fundamentada con 782 notas a pie de página y 173 títulos bibliográficos. Con un lenguaje sencillo, actual, ameno y con profunda claridad de contenido, capta la atención del lector curioso y empeñativo. Un verdadero deleite para los interesados y un tesoro para los que empiezan a familiarizarse con el tema de estudio. El punto de partida es desde los sacramentos, especial el del bautismo, pues desde este el laico es introducido en el camino de la verdad y novedad de vida, según nos lo recuerda San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Christi Fideles Laici. La obra busca definir esta realidad bajo la originalidad del hombre nuevo, cuyo concepto entrelaza todos los contenidos, planteando así una teología del laicado. Los 17 temas se pueden distribuir en 6 partes. A modo de marco introductorio, el autor abre la obra con el tema El laico en la historia de la Iglesia. El objetivo es obtener una visión amplia de los diversos esfuerzos que se han hecho en el transcurso de la historia por dar un concepto del laico y de su rol en la Iglesia y sociedad, partiendo desde la Sagrada Escritura hasta el magisterio actual, recalcando las diversas opiniones y matices que se han dado en las etapas de la historia. En la segunda parte se marcan los fundamentos bíblicos y patrísticos junto a las líneas del magisterio de la Iglesia para una teología del laicado. Desde las fuentes de la teología, Monseñor Moronta busca definir la doctrina que fundamenta la realidad del laicado. Con un fascinante y ordenado esquema, ha logrado reunir todos los contenidos teológicos para plantear la teología del laicado. En el Antiguo Testamento destaca el tema de la constitución del pueblo de Dios por medio de la elección de 2 laicos, Abraham y Moisés. También el hecho memorial de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud y el establecimiento de la alianza del Señor resaltan la vocación del pueblo de Dios, su lucha por la fidelidad a la alianza y la caracterización de ese pueblo como los creyentes, los justos, los llamados el resto de Israel. En el Nuevo Testamento, sin duda alguna, la figura de Cristo hace posible y real las promesas hechas a los padres, donde se le muestra como el hombre nuevo, el nuevo Adán, el maestro con discípulos, presentando además
el hecho maravilloso de ser hijos de Dios, pueblo sacerdotal, testigos de su palabra, siendo luz del mundo y sal de la tierra, a través de la ministerialidad para la edificación del reino y el anuncio del Evangelio con el objetivo de santificar el mundo. Además, con un interesante estudio desde la patrística hasta el magisterio de la Iglesia, logra definir la palabra laico, señalando que tiene su origen en la carta de San Clemente a los Corintios, donde dice que el término laico designa a personas que no son clérigos o miembros de la comunidad jerárquica. Un vocablo que deriva de la palabra griega laos, tradúcese pueblo, de modo que la palabra laico tiene su origen en el pueblo, aspecto que asume toda la categoría bíblica de pueblo de Dios, lo que equivaldría, si es posible decir, laico de Dios. Se destaca la realidad bautismal, de donde tiene su origen toda la dimensión sacramental del laico y en donde se hace fecunda su contribución, aspecto que realiza con la categoría de pueblo sacerdotal, pues al participar del sacerdocio común de los fieles, el laico obtiene la dimensión de estar consagrado para Dios como hijo suyo, para ser germen de santidad en la comunidad. En la tercera parte del texto está concentrada la novedad de la obra. Aquí Monseñor Moronta plantea los elementos para una teología del laicado. Reúne de forma excepcional todo el magisterio eclesiástico que se ha presentado hasta ahora sobre la misión, visión y protagonismo del laico, y lo desarrolla entrelazándolo desde el concepto de hombre nuevo. Indica que esta condición se recibe en el sacramento del bautismo y se planifica en el sacramento eucarístico, de modo que los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde, según nos enseña Lumen Gentium número 30. Pues la participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo sacerdote tiene su raíz en el bautismo, su desarrollo en la confirmación y su cumplimiento y dinámica sustentación en la Eucaristía, como nos lo recuerda San Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici 14. De este modo, el autor señala que es el hombre nuevo quien dará a la humanidad la posibilidad de un estatus distinto, al ser reconocido con el Padre y así convertirse también en hijo suyo. En definitiva, el cristiano actuará con esa distinción, es decir, con esa novedad de vida que le da la de ser hijos de Dios, aspecto que realizará con los criterios que indicó Pablo a los efesios y colosenses, a saber, despojarse del hombre viejo para adquirir la condición de hombre nuevo, por medio de la conversión, que en sentido paulino es una renovación constante en Cristo. La cuarta parte está dedicada a la espiritualidad y dimensión neumática carismática del laico, que no es otra cosa sino retomar la vida según el Espíritu, como lo plantea Pablo, haciendo énfasis en las expresiones de la espiritualidad laical, tales como el testimonio de vida, la participación en el pueblo sacerdotal, la espiritualidad enriquecida por los movimientos, el amor fraterno, la opción preferencial por los pobres, la vivencia de los consejos evangélicos y la piedad popular. En definitiva, es la vivencia plena de la identidad bautismal, insiste Monseñor Moronta, y esto será posible con la acción del Espíritu en la novedad de vida manifestada en la vivencia de sus dones y frutos y de especial manera
en la fe, esperanza y caridad. En la quinta parte, Monseñor Moronta se dedica a temas que hacen posible la realización de esta vocación dentro de la Iglesia, como la liturgia, el derecho y la pastoral. Resalta que la realidad litúrgica del laico no está reducida a expresiones rubricistas de la celebración, sino a una dimensión celebrativa de la fe, donde el laico se reviste de Cristo y se presenta como una ofrenda viva para ser servidores del santuario, del cual es piedra viva, y de los demás que son sus hermanos. Para ello, propone de forma fascinante un camino celebrativo desde los sacramentos del bautismo, la confirmación y el matrimonio. Luego, expone las obligaciones, derechos y deberes de todo laico, entre los que destacan el vivir en comunión con toda la Iglesia, la obediencia a sus pastores, la promoción de la justicia y el trabajo para que el mensaje divino alcance más y más a los hombres de todo tiempo y lugar, como también tienen derecho a la evangelización, a la libertad, a recibir encargos, a ejercer algunos ministerios y sobre todo a ser instruidos. Y la sexta parte la dedica a una intuición bien interesante: la juventud, la mujer y la Santísima Virgen María como modelo de todo fiel cristiano. El obispo recalca con entusiasmo la opción por la juventud, haciendo una reflexión desde el Concilio Vaticano II hasta las 5 conferencias del Episcopado Latinoamericano. Dice que la Iglesia confía en los jóvenes, son para ella su esperanza. Pide que se les presente a Cristo vivo como único Salvador, para que evangelizados evangelicen y contribuyan con una respuesta de amor a Cristo en la liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y participación. Un espacio que la Iglesia ha concedido para vivir su dinámica bautismal, amén del trabajo en cada diócesis, es la Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor Moronta les coloca el desafío de mantener a la Iglesia en una dimensión misionera, fortalecida por la vivacidad siempre actual de los jóvenes, con la única clave de imitar a Cristo. También destaca el papel de la mujer en la Iglesia, la importancia y el valor que tienen ante las tareas que presenta la Iglesia, y al mismo tiempo advirtiendo los peligros que ofrecen, de manera especial los grupos feministas que se han formado en las últimas épocas, provocando la interrogante: ¿por qué la mujer no puede hacer esto que sí hacen los hombres? Monseñor Moronta indica que los derechos de la mujer no pueden ser reducidos a una especie de equiparación absoluta con el varón. Por eso, abre una reflexión interesantísima del rol protagónico de la mujer desde la Sagrada Escritura y el magisterio eclesial, y coloca a María como modelo de todo fiel cristiano por ser oyente de esa palabra de salvación, creyente y oferente en su Hijo, discípula y evangelizadora del mensaje de Jesús, pues María es el retrato de ese laico que vive su propia vocación. La obra representa un gran esfuerzo de investigación, intuición, compilación y recopilación, lectura, análisis y escritura. Se percibe la ciencia teológica y la experiencia del buen pastor, la oración y la capacidad de encarnarse en la realidad del pueblo de Dios. El manual es una prenda segura y valiosísima para el fortalecimiento de la Iglesia, no solo en el Táchira, sino en el mundo entero. El libro está destinado a ser punto de referencia para todos los que desean vivir su bautismo en plenitud, para quienes se dedican al servicio generoso en las parroquias y comunidades eclesiales, a todos los que se intentan acercar a vivir su constante renovación. Se recomienda pues su lectura atenta y su adopción incluso en los programas de enseñanza a lo largo y ancho
del mundo académico y teológico. Dejamos al probable lector que lo disfrute y lo haga dinamizador en la vivencia espiritual que ha iniciado con el bautismo. Gratulaciones, Padre. Tercero, intervención del ingeniero Javier Useche, presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de San Cristóbal. Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal y gran canciller de la Universidad Católica del Táchira. Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal. Doctor Javier Yonecura Chinizo, rector de la Universidad Católica. Ricardo Emanuel Casanova, presbítero, vicerrector académico. Doctora Félix de Roa, vicerrectora administrativa. Abogado especialista Gerardo Díaz, secretario de la universidad. Demás autoridades que están presentes, a los sacerdotes, a las religiosas, a todos los laicos que están aquí presentes. Al doctor Raúl Casanova Hostos, rector de la Universidad del Táchira. Quiero saludar en primer lugar el honor que es para nosotros desde el Consejo Diocesano de Laicos dedicar unas breves palabras con ocasión de la presentación del libro El Hombre Nuevo, Manual de Teología del Laicado, un documento que es fruto de la reflexión teológica, como ya se dijo, de Monseñor Mario Moronta, pero sobre todo de su preocupación por la formación de los laicos del Táchira. Desde su llegada a la diócesis y especialmente desde el segundo sínodo diocesano, donde se dieron los primeros pasos para la conformación de este consejo, que atendía la solicitud de una inmensa mayoría de todos los delegados sinodales, quienes veían la necesidad imperiosa de la formación laical. La tarea de la formación de los sacerdotes, de los religiosos y de los laicos, sin duda que ha sido una prioridad para nuestro obispo y ha servido de inspiración y de orientación para la labor de formación del Consejo Diocesano de Laicos. Por medio de todo este esfuerzo, hemos aprendido, sobre todo desde el segundo sínodo, a la necesidad de una formación que debe ser gradual, integral, continua y progresiva, y que debe estar adecuada permanentemente a las exigencias de los tiempos y preparar a los laicos para el testimonio de vida, como nos lo dice el Concilio Plenario de Venezuela en el documento de los laicos, en el número 72. La Iglesia tiene la misión de anunciar la palabra de Dios
para la salvación de todos los hombres. El cumplimiento de esta labor corresponde a todo el pueblo de Dios, y en eso ha incidido la formación, en reconocer que no solo es menester de los sacerdotes y religiosos, sino también de todos los laicos. Por eso los laicos tenemos un importante papel en la santificación del mundo, ya que como bautizados compartimos la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, derivada de la participación sacramental. Es un propósito de nuestra diócesis que a través de la formación laical podamos descubrir con mayor claridad nuestra vocación y capacitarnos para el cumplimiento de la misión específica en la Iglesia y en el mundo. Los laicos, para llevar a cabo su función, debemos ser formados cristianamente, madurando más nuestra fe, para hacernos capaces de iluminar el mundo con la luz del Evangelio. Ese es el reto, en medio de los asuntos temporales que tenemos que vivir: la familia, el estudio, el trabajo, la participación política y social y muchos otros aspectos. La publicación de este manual de teología, no cabe duda, es un gran y significativo aporte a la formación de los laicos de la Iglesia local de San Cristóbal y a la Iglesia universal. Es un punto de referencia. Este libro, El Hombre Nuevo, Manual de Teología Laical, será incorporado a las actividades de formación del Consejo Diocesano de Laicos, Dios mediante, que serán usados en convivencias, conferencias, talleres, cursos y otros mecanismos de formación. Agradecemos a Monseñor Moronta por la publicación de este libro y sobre todo por su cariño, por su esmero, por su dedicación y el acompañamiento al laicado tachirense. Siempre hemos tenido a Monseñor cercano en todos estos años de labor episcopal. También agradecerle por la creación del Codilai como un instrumento de promoción y formación de los laicos, a través del cual hemos podido llegar hasta los más apartados rincones de nuestra diócesis. Monseñor, que el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de la Consolación, Nuestra Señora del Táchira, le sigan bendiciendo abundantemente. Muchas gracias. Cuarto, bautizo del libro El Hombre Nuevo, Manual de Teología del Laicado. Bautizo de un libro suele llamarse al momento donde su autor, en compañía de quienes formaron parte de la génesis de la obra, presentan en sociedad el primer ejemplar del libro recién publicado. Esta rutina bautismal suele estar acompañada de algún elemento usado para derramar o verter sobre la obra presentada. En este caso, se usarán granos de café. Al ver esta obra, la luz en el Táchira. El café aparece tanto en el escudo de armas del Estado como en su bandera. Sobre esta última, recuerda Mario Díaz que en ella, abro comillas, las dos ramas de café representan el rubro fundamental de la agricultura tachirense. Cierro comillas, fin de la cita. Así, el café es, a un mismo tiempo,
para los hijos de esta tierra, tanto símbolo de la riqueza producida en el Táchira, por el afán laborioso de sus hombres y mujeres, como un signo de hospitalidad y querencia en el seno de la familia, con los amigos y con quienes llegan en el encuentro cordial del otro. Invitamos a Monseñor Mario Moronta Rodríguez, autor de la obra, quien junto a Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar de San Cristóbal, el padre Javier Yonécure, rector de la Universidad Católica del Táchira, al ingeniero Javier Useche, presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de San Cristóbal, para proceder al bautizo de esta nueva producción literaria. Padre. Monseñor. Le pido que nos acompañe como madrina. Monseñor, por allá. Ajá. Angélica. Quinto, palabras del autor de la obra, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y gran canciller de la Universidad Católica del Táchira. Querido hermano Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal, doctor Javier Yonécure Shimizu, presbítero, rector de la Universidad Católica del Táchira,
Magíster Ricardo Emanuel Casanova, presbítero, vicerrector académico. Doctora Félida Roa de Roa, vicerrectora administrativa. Abogado especialista Jesús Gerardo Díaz, secretario. Ingeniero Javier Useche, presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de San Cristóbal. Demás autoridades universitarias de la Católica, autoridades de las diversas universidades presentes en este acto, sacerdotes, religiosas, laicos, amigos todos, y de una manera especial quiero recordar a quienes dedico esta obra, que son mis padres, los primeros laicos que me enseñaron a amar a la Iglesia. Permítame, antes de leer una breve presentación que me ha correspondido, contarles una anécdota. Terminando mis estudios en el bíblico, tuve el tiempo suficiente para preparar lo que yo pensaba que iba a ser mi tesis doctoral, que iba a ser sobre el hombre nuevo. De hecho, hablé con el profesor que quería que me dirigiera la tesis y me dijo: sí, comienza, porque solamente tenía que cursar en el último semestre de ese año 2 materias y luego pues presentar la tesis de licenciatura, que es la equivalencia a la maestría aquí en Venezuela. Y escogí el tema del hombre nuevo, que siempre me había llamado la atención. Salí de vacaciones y me llevé gran parte del material fotocopiado para seguir estudiando. Y al regresar en el año que comenzaba el tiempo para el doctorado, fui a presentarme al profesor, padre Hugo Vanni, de feliz memoria, y le dije: aquí tengo yo ya adelantado todo esto, y entonces me dice que él no iba a aceptar la tesis porque él pensaba que ese era un tema político y muy latinoamericano y él no lo conocía. Yo le insistí que no era un tema político, sino un tema eminentemente teológico, bíblico y patrístico, sobre todo, sobre el cual no se había hecho ninguna tesis doctoral, y en los registros, sobre todo en Dissertations Abstracts, no aparece todavía una tesis que haya sido trabajada aún hoy, que haya trabajado el tema. Y no me quedó más remedio de optar por asumir el tema que me propuso, porque si me iba con otro profesor, estoy seguro que me lo iban a poner de tutor y de censor en el jurado, entonces iba a sudar al triple. De hecho, había en todo el material publicado hasta esa época, tenía el 75% del material publicado ya en fichas, por tanto podía haber adelantado algo, ¿no? Sin embargo, me pidió que cambiara del tema y me ofreció el tema. Y hoy, a esta hora, hace 37 años, estaba defendiendo mi tesis doctoral sobre, un día como hoy precisamente, sobre el símbolo de la luz en San Pablo y en la Universidad Gregoriana. Y siempre dije: alguna vez tendré que escribir sobre el hombre nuevo. Se me presentó esta oportunidad con la libertad que da el ya no tener que rendir cuentas a un tutor ni a unas normativas estrictas que son necesarias por otra parte de una universidad, y jugar también pues con la imaginación teológica, que es importante. Por eso hoy presento este tema del hombre nuevo. Bien sabemos que el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal que continúa extendiendo la obra salvífica de Jesús al proclamar su evangelio y edificar el reino de justicia y libertad, inaugurado por su acontecimiento pascual. Dentro de ese mismo pueblo, los miembros bautizados se identifican con el Maestro y llegan a ser discípulos suyos, hijos de Dios Padre y templos del Espíritu Santo. La acción del Consolador, a la vez,
hace posible que ese mismo pueblo extienda hasta los confines de la tierra las consecuencias de la Pascua liberadora del Señor Jesús, lo cual se hace con la misión evangelizadora propia de la Iglesia. Ese mismo pueblo de Dios está compuesto por los bautizados. De entre ellos, algunos son llamados, elegidos y consagrados por el sacramento del orden, no para ser más que los demás, sino para ser servidores que se configuran a Cristo, sumo y eterno sacerdote. En relación numérica, son pocos, o somos pocos, mejor dicho, frente a la inmensa mayoría de los otros hermanos que también son corresponsables de la acción sacerdotal desde su misión en el mundo. Son los laicos, como bien lo sabemos, por la enseñanza de la Iglesia. Dentro de los laicos, ciertamente hay algunos que por vocación particular realizan servicios, funciones y oficios intraeclesiales, como es el caso de los catequistas, los animadores de comunidades o quienes reciben algún ministerio determinado. Aún así, la inmensa mayoría, junto con ellos, poseen una índole peculiar que los distingue y con la cual hacen presente en el mundo donde viven y trabajan la luz del Evangelio y la edificación del reino. Es lo que comúnmente denominamos la índole secular de los laicos, que es propia de ellos. Generalmente se la ha conocido como algo que es de carácter extraeclesial y casi sin referencia a la vocación bautismal. Sin embargo, al acudir a las fuentes de la teología, descubrimos que esta índole secular puede y debe ser considerada como un carisma propio de los laicos y una manera clara de participar en la ministerialidad de la Iglesia. De esto, lamentablemente, se habla muy poco, pues poco también se ha estudiado. Generalmente se estudia el laicado en su relación intraeclesial. Existen muchas obras acerca del laicado, comentarios a los textos del magisterio, reflexiones acerca de temas eminentemente laicales, pero son muy escasos, por no decir extraños, los manuales para pensar y elaborar una teología del laicado. Aún hoy se requiere que se siga dando este paso. Qué beneficioso sería que esta tarea pudiera ser emprendida por los mismos laicos. Luego de haber presentado una propuesta teológica en forma de manual acerca del sacerdocio de la nueva alianza, asumimos el reto de elaborar una síntesis que pudiera tratar el tema de la teología del laicado. En verdad, era una osadía que asumimos con temor y temblor, pero a la vez como un reto. Osadía, pues quien la escribe y propone no es un laico, aunque por muchos años de su existencia, al menos 27, de su existencia humano-cristiana, fue también laico. Reto, ya que se quiso realizar desde la perspectiva y responsabilidad de un pastor que quiere aportar a la formación del laicado y a la reflexión sobre el tema tan importante, esencial y necesario de la Iglesia. La elaboración de este texto ha llevado tiempo para leer, meditar y reflexionar, consultar y buscar el método oportuno, así como la manera de presentar la propuesta. Se tuvo como referencia la invitación del Concilio Vaticano II de ir a las fuentes. Por eso, como se podrá observar en el texto cuando sea leído, luego de una introducción motivadora, se pasó de la palabra de Dios, de la transición viva de la Iglesia, es decir, los padres de la Iglesia, la teología de la liturgia inicial y del magisterio, sin dejar de lado la historia de la teología del laicado. Con ello se pudo hacer una síntesis teológica que nos permitiera ver la teología del laicado desde el prisma de un concepto eminentemente bíblico, el hombre nuevo, que todavía sigue siendo sin estudiar a profundidad.
Dicha síntesis a la vez fue enriquecida con algunas proposiciones de carácter carismático que apuntaban hacia la espiritualidad, es decir, la dimensión neumática, carismática del laicado, que apuntaban hacia la espiritualidad, repito, la liturgia y la pastoral que permita promover al laicado como parte esencial y dinámica de la Iglesia. No faltó tampoco la referencia al derecho canónico y lo que él enseña sobre el laicado. Hay 2 capítulos que tienen que ver con la mujer y con los jóvenes y expresan la enseñanza del magisterio eclesial acerca de su vocación, papel y misión dentro del pueblo de Dios. Y antes de la conclusión, un capítulo muy particular quiere dar a conocer el gran modelo para todo laico, María, la primera discípula de Jesús de Nazaret. Finalmente acompaña este intento de teología del laicado la bibliografía consultada que permitió profundizar en el tema. Presentamos este nuevo libro con sencillez y como un aporte desde la vida pastoral de la Iglesia. Hemos tenido siempre presente la vida eclesial, la referencia al diálogo Iglesia-mundo, el magisterio, la enseñanza de no pocos pensadores y las fuentes de la teología. Llama mucho la atención al revisar la bibliografía que la inmensa mayoría de laicos que escriben sobre el laicado son todos, la mayoría, antes del Concilio Vaticano II, con una perspectiva bien interesante, muy progresista en relación al resto de la teología. Y eso permitió a que un gran hombre, un gran teólogo, pudiera abrir las puertas de reflexión con sus jalones para una teología del laicado, como lo es el que fuera, o mejor dicho, el que fuera cardenal teólogo Yves Congar, quizás uno de los teólogos más grandes de los últimos tiempos. Es una invitación para continuar estudiando y produciendo reflexión teológica sobre el mismo tema. Y sigue siendo una osadía, pero asumida con entusiasmo con la ayuda de Dios y mirando el bien de la Iglesia. Agradezco de todo corazón a quienes me colaboraron con la lectura de los manuscritos. Sus aportes y correcciones, como las sugerencias, permitieron mejorar el texto. De manera particular quiero agradecer al hermano y amigo Dr. Guzmán Carriquirri, actual embajador de Uruguay ante la Santa Sede, quien siendo secretario de la Comisión para América Latina se dignó a escribir el prólogo de este libro, para lo cual tuvo que leerlo. Quizás fue el primer lector del mismo. Mi gratitud al señor Carlos Capriles y sus estrechos cooperadores por haber aceptado la impresión del texto que han realizado con seriedad y competencia. Por supuesto que mi agradecimiento se dirige también a la Universidad Católica del Táchira. Sus autoridades rectorales propusieron que bajo su patrocinio se publicara el libro que hoy presentamos. Es una manera de seguir apoyando desde la academia la investigación y la producción intelectual en beneficio de la comunidad universitaria y del pueblo de Dios. Gracias a ustedes por permitir hacer posible este libro que quiere ser, como ya lo hemos indicado, un aporte a la investigación y profundización sobre el tema del laicado. Y ojalá que, sobre todo los laicos lectores, se animen a profundizarlo, produciendo a lo mejor algo que pueda completar lo que le falta, pero sobre todo vivido desde la experiencia del laicado. Con sencillez y confianza puesta en Él, alabo y bendigo a Dios. Mi acción de gracias a Él, la verdad que nos libera e ilumina. En medio de las deficiencias, impresiones y vacíos que puedan encontrarse en este libro y que deberán ser suplidas por teólogos laicos de nuestra diócesis y del mundo, de seguro que vamos a conseguirnos con la luz de Dios. Ella
nos ha conducido por las sendas del saber que nos ha permitido conocer para dar a conocer. Ciertamente que habrá mucho por seguir conociendo para profundizar y exponer acerca del tema. Pero con lo que podamos aportar a los hermanos para su enriquecimiento, hoy reconocemos que todo ha sido gracias a Él, Dios uno y trino, a quien damos honor y gloria por siempre. Amén.